Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias UCAP. Les saluda Lila Vanorio y de inmediato vamos a revisar las informaciones más recientes. Luego de 3 meses de haber retomado clases presenciales, entrevistamos a Daniel García, profesor del Colegio Henry Clay, así como a Kadia Aguilarte, la directora de Francisco Espejo, para comparar la educación privada y pública post-pandemia. La licenciada Kadia Aguilarte, directora de Francisco Espejo, nos comentó un poco la difícil situación que están pasando las instituciones públicas a la hora de retomar las clases presenciales, ya sea por la falta de profesores u otros agentes sumamente importantes. Los colegios públicos es más limitada. Como te dije, hay pocos profesores, entonces hubo la necesidad de crear un nuevo programa de horas académicas donde yo creo que en vez de dar clases estamos dando asesorías. Por otro lado, el licenciado Daniel García, profesor del Henry Clay, nos comenta que en los colegios privados el regreso a la presencialidad no ha producido ningún cambio en comparación a como era antes de la pandemia. Incluso lo catalogó como un éxito total. En el colegio he sido muy activo. En la virtualidad igual, continuó con un horario de clase prácticamente similar al que teníamos. En un momento sí se adaptó hasta las 12 del mediodía. Luego tuvimos la oportunidad de irlo ampliando hasta las 3 de la tarde, trabajando en sesiones de 1 hora de clases con los chicos, en las que le dictábamos no solo las pautas de las actividades que tenían que hacer, sino que les facilitábamos contenido, tal cual como lo hacíamos acá en la institución. Realmente no se perdió mucho de lo que hacíamos en la clase. Se puede decir que en Venezuela se están viviendo las dos caras de una moneda. Una donde el regreso a clases ha sido un éxito total, donde los alumnos van a clase y realmente las cosas no han cambiado del todo, a pesar de haber una pandemia con aislamiento de por medio. Y la otra cara es la de los liceos, donde los estudiantes prácticamente no tuvieron educación remota. Y eso se ha notado ahora en el regreso a la presencialidad. Otro punto importante es el tema de los profesores, que por distintos motivos se han desvinculado de la educación pública. Sin duda alguna, la pandemia ha traído muchísimas consecuencias a los estudiantes de la República. Sin embargo, los que más se han visto afectados son los estudiantes de instituciones públicas, los cuales, por distintos agentes, como puede ser la falta de profesores, no han podido recibir sus clases de manera correcta. Y las autoridades no han hecho nada al respecto. Por personas como la profesora Kadia, directora del Instituto Francisco Espejo, esta problemática se puede ver solventada en un futuro. Comentó para ustedes Víctor Santamariña, UCAP Noticias. Volvemos con ustedes, Torre. Una erupción volcánica submarina en el Pacífico desató el pasado sábado 15 de enero el pánico en la isla de Tonga, con un tsunami que provocó olas de 1.20 metros en Japón y generó alertas en la costa oeste de los Estados Unidos, Chile y Ecuador. Las costas chilenas fueron azotadas por un tsunami con olas de casi 2 metros en las zonas norte, tras la erupción de un volcán submarino cerca de la isla Tonga en el Pacífico, que tuvo al país latinoamericano en alerta durante toda la jornada. Bueno, sí, es un volcán muy activo en las islas Tonga, que en este momento ha tenido una explosión muy violenta. De hecho, nosotros consideramos que son al menos 2 grandes explosiones, que expulsan una gran cantidad de material en un plazo y tiempo muy corto. Se pudo observar el momento en el que la última erupción del volcán Unga envió un hongo de humo y ceniza al aire y una onda expansiva a través del mar circundante. La erupción duró 8 minutos y fue tan fuerte que se escuchó como un trueno lejano en la isla Fiji, a más de 800 kilómetros de distancia, dijeron funcionarios en Suva, la capital. Las olas más grandes se sintieron en algunas ciudades del norte del país como Iquique y Atacama. Así que te pregunto, ¿cuáles son los efectos colaterales en América Latina? ¿En dónde tendríamos que prestar más atención? Bueno, esta erupción, aunque es grande y aunque es bastante explosiva, no va a generar una activación del anillo de fuego del Pacífico, porque bueno, no es tan grande como para generar algún tipo de respuesta en algún otro lugar, pero aparte, porque no tiene una conexión entre todos estos componentes de este llamado anillo de fuego. Inicialmente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile declaró estado de precaución por riesgo de tsunami menor en varias regiones y algunos territorios insulares del Pacífico. El Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos también emitió avisos de tsunami en la costa oeste, desde California hasta Alaska, pronosticando olas de hasta 60 centímetros, fuertes corrientes e inundaciones costeras. Este es uno de los volcanes más activos de las islas.
de este caso de las Islas Polinesias, y que hoy generó dos grandes explosiones y que inclusive las ondas explosivas llegaron a más de 600 kilómetros. El llamado es a mantener la calma y hacer caso a las alertas mandadas por las autoridades, ya que mientras el volcán se encuentra en erupción existirá riesgo de tsunami. Tonga tampoco ha reportado pérdidas humanas ni lesionados. Reportó para ustedes Valentina Rodríguez, Noticias UCAP. Durante el mes de diciembre se evidenció una gran cantidad de personas, sobre todo turistas, asistiendo a la iglesia Nuestra Señora del Valle de forma masiva, un suceso que no se veía en la isla de Margarita desde que comenzó la pandemia. La cantidad de turistas que arribaron al estado Nueva Esparta durante el mes de diciembre fue inmensa. Esto se pudo comprobar por el enorme número de feligreses que se acercó a la iglesia Nuestra Señora del Valle a lo largo de este tiempo. Sí, durante este mes de diciembre, al igual que el resto de la isla, acá en la Basílica tuvimos una gran afluencia de visitantes, peregrinos, que aprovechando la oportunidad de su estancia en la isla, no perdieron la oportunidad de venir a venerar a la Madre de Dios en esta advocación de Nuestra Señora del Valle. De igual forma, el vicario Sergio Rojas subrayó que las normas de bioseguridad dentro de la basílica fueron acatadas rigurosamente, con el fin de preservar la salud de todos los visitantes que recibían a diario. Pudimos controlar la afluencia de personas y el acceso a la basílica, permitiendo a todos una seguridad, el uso correcto del tapabocas, el alcohol y el distanciamiento de seguridad fueron factores importantes para evitar cualquier tipo de contagio dentro de la basílica y dentro de las iglesias. Asimismo, el párroco Emmanuel González aprovechó para recordarles a todos los feligreses que ya pueden asistir a las Eucaristías cuando lo deseen, evidentemente siguiendo las debidas normas de bioseguridad. Aprovecho la oportunidad para aquellas personas que aún tengan dudas sobre la visita a la basílica, que ya las puertas están abiertas para todos los feligreses, solo que en un horario determinado, tratando de cumplir de esta forma con las normas biosanitarias. La finalización de las vacaciones decembrinas y el inicio de las actividades laborales y escolares ha hecho que baje considerablemente la cantidad de turistas en la isla, por lo que asistir regularmente a las celebraciones litúrgicas vuelve a ser mucho más sencillo. David Benítez, Noticias UCAP. La realidad del comienzo de clases presenciales a nivel universitario afecta a muchos y los más preocupados son los estudiantes que se preparan para graduarse y presentar los exámenes de admisión de las distintas universidades del país. Es una realidad que las clases presenciales cada vez están más cerca, y debido a esto los exámenes de admisión de distintas universidades dejarán de realizarse de manera online, lo cual preocupa a muchos bachilleres ya que no se sienten preparados para estos exámenes. No me veo preparado para presentar la prueba de admisión, debido a que he pasado por 2 años de clases online y pasar de ver clases online a ver clases presenciales o semipresenciales, y además para presentar un examen de universidad sin ningún tipo de preparación anterior, lo cual considero que es un reto muy grande para actualmente todo el estudiantado que se está graduando de los colegios y quiere pasar a la universidad. Después de dejarnos en claro su preocupación por los exámenes de admisión de distintas universidades, también nos comentan que si estos 2 años de clase online hubieran sido presenciales, se sentirían más seguros para dichas pruebas. Si mi educación en estos últimos 2 años hubiera sido presencial, sí me sentiría capacitada para realizar las pruebas de admisión, ya que, en mi opinión, es más sencillo retener información en un salón de clase. Los estudiantes también nos comentan de cómo será el impacto de pasar de clases online a presenciales y más en un ámbito universitario en el cual no están acostumbrados. Realmente el impacto va a ser muy grande para todos los estudiantes que están entrando de una forma, debido a que hemos tenido muy poco contacto con respecto a lo que son las clases presenciales. Y pasando de clases online a clases presencial, el nivel académico va a ser muy bajo, tanto que las universidades deberán adaptarse para este nuevo tipo de entorno que vamos a estar viviendo en los próximos años con respecto a las clases online. Con esto pudimos notar la inquietud de los estudiantes por comenzar su vida universitaria. Les habló Manuel Lesma de Noticias UCAP. Este año 2022 regresan los talleres de teatro en su forma presencial, entre ellos Teatro UCAP, quienes han regresado durante este semestre con una nueva modalidad. En tiempos de pandemia no solo tuvimos que alejarnos de nuestra rutina laboral, también nos alejamos de diferentes movimientos culturales. Uno de estos fue el teatro, que a pesar de las diferentes restricciones, le dio una vuelta a la situación y buscó un nuevo espacio para que la creatividad fluyera sin importar las distancias, dando así
origen a algo completamente diferente. Para mí fue interesante esa experiencia porque ya era un texto que desde el inicio lo diseñamos para hacerse en Zoom, una experiencia pensada para hacerse en Zoom. Y entonces la primera hora era tipo, bueno, si lo hiciera presencial sería así, así, sería mejor por esto y esto. Pero ya tu Zoom era, mira, si hiciéramos esto presencial yo no sé cómo lo haríamos. La evolución de este daría a luz trabajos fantásticos donde el espacio físico no importaba, ni siquiera dónde estaban los actores al momento de la obra era un problema. Aún así, la transformación de este no sería permanente, y con las flexibilizaciones que se han estado dando, el teatro está regresando nuevamente a sus caudales. Entonces ahorita volver a retomar el teatro y además retomarlo presencialmente, para mí es algo que me parece muy emocionante, porque a mí por lo menos me recuerda que es un mundo diferente. O sea, hay dinámicas que tú puedes hacer en la virtualidad. Hay nuevas formas de hacer teatro que te inventas por la virtualidad. Pero dentro de todo, la falta del espacio físico en común, la falta del contacto físico te modifica. Si bien este año 2022 podría ser un nuevo comienzo, también hay que darnos cuenta sobre los cambios que hemos realizado y rescatar lo aprendido dentro de estos. Esto también no lo vemos reflejado en grupos teatrales como nuestro propio Teatro UCAP, el cual por fin, después de mucho tiempo, está volviendo a sus talleres habituales en forma presencial, cosa que de verdad nos trae muchísima alegría. Sin nada más que agregar, volvemos con ustedes. La crisis de tarjetas gráficas sigue afectando a Venezuela. La industria de la computación se ha visto gravemente afectada por una crisis de hardware. Sobreprecios y falta de mercancía son los principales azotadores hacia los consumidores. De una manera bastante negativa, debido a que yo precisaba la tarjeta gráfica para el trabajo que quería elaborar. Tenía más o menos un presupuesto de $200, 150, y tenía una tarjeta gráfica bastante interesante y cumplidora con todo con todas mis expectativas. Pero debido a este sobrecoste, en menos de 3 meses el precio se triplicó y no la pude comprar, lamentablemente. Este no es un problema que solo ha afectado a los consumidores. Vendedores, distribuidores y mercados también han sufrido duros golpes por la crisis. Robos, ventas en el mercado negro o intercepciones hacia sus centros de distribución son problemas graves que sufren los vendedores hoy en día. Ellos, a la hora de concretar un acuerdo con algún cliente, presentan muchas dificultades para solidificar cualquier trato que involucre el uso de tarjetas gráficas. Bueno, nos afecta bastante. Nosotros aquí, por ejemplo, no solo vendemos componentes individuales, sino que también armamos equipos nuevos o mejoramos los equipos de los clientes. Y es muy difícil explicarle a un cliente que quiere jugar el juego más nuevo o quiere animar en 3D o renderizar algo avanzado, que no le puedo poner una tarjeta de video en su computadora porque escasean, ¿sí? Obviamente hay alternativas, se pueden usar procesadores con gráficos integrados, pero la potencia es mucho menor y bueno, entonces sí nos afecta bastante. Afortunadamente, empresas como Nvidia o AMD han empezado a tomar medidas en contra de la crisis. La inventación del minado de criptomonedas o relanzamiento de antiguos hardware son pequeños pasos que van hacia un camino que lleve una solución. El mundo del gaming y la computación está en un momento muy difícil y parece ser que seguirá así por un buen tiempo. Nos queda a nosotros, los consumidores, aportar con nuestras propias soluciones mientras las compañías buscan alguna manera de parar esta crisis de una manera definitiva. Tomás Contreras, UCAP Noticias. Recientes estudios han demostrado que la situación de estrés y ansiedad tras el aumento de casos de COVID-19 afecta a la población, tanto de manera física como mental. La pandemia del COVID-19 es un acontecimiento que ha despertado múltiples emociones en la sociedad, particularmente los venezolanos con la situación actual del país y el confinamiento se ven perjudicados debido al temor constante de los contagios y asimismo por la preocupación de cómo subsistir en el día a día. Al momento en que se declara el COVID como pandemia, pues por supuesto surgen una cantidad de expectativas, de miedo, de el no saber qué es lo que va a ocurrir. Los estudiantes universitarios también se ven afectados por esta situación y anhelan el pronto regreso a las clases presenciales. Ha sido todo un tema, ya que en mi carrera es todo 100% práctico y necesito un lugar físico en el cual yo pueda ver, yo pueda observar y pueda entablar conexión con el paciente y con el profesor. Algunos estudios psicológicos realizados en varias partes del mundo han demostrado que la angustia, la depresión y el insomnio son los estados de ánimo más frecuentes en personas que han padecido COVID-19.
Estamos en una nueva situación que puede causar varias emociones en los niños y las familias. Emociones como la tristeza, el miedo, el estrés, la preocupación. En Venezuela, ciertos ciudadanos expresan su esperanza ante la solución de esta situación y de igual forma aprovechan dicha oportunidad para fortalecer su salud mental y desarrollar su creatividad para construir iniciativas innovadoras. Con ustedes desde Caracas, Venezuela, Valentina Gutiérrez, Noticias UK. Desde el pasado lunes iniciaron las clases presenciales de todos los niveles en la parroquia El Junquito, luego de que el presidente Nicolás Maduro ratificara el reinicio de clases con todas las medidas de bioseguridad. Inician las clases presenciales de todos los niveles en la parroquia El Junquito, luego de que el presidente Nicolás Maduro ratificara el reinicio de clases presenciales con todas las medidas de bioseguridad. En el colegio nos hemos organizado para impartir la educación a nuestros estudiantes por grupos. Nosotros impartimos educación desde inicial hasta quinto año de bachillerato. Los niños de inicial vienen 2 veces a la semana, los de primaria 3, y en bachillerato, según el horario y las materias, los hemos dividido en grupos. En la mitad del salón ve en un grupo, la mitad del salón ve otra materia, y así nos hemos organizado para poder dar las clases en esta pandemia y cumpliendo con las normas de bioseguridad exigidas. Algunas de las normas de bioseguridad exigidas son el uso obligatorio del tapabocas, haciendo énfasis que debe cubrir boca y nariz completamente, la aplicación de gel antibacterial y alcohol, mantener la distancia de al menos 1,5 metros y evitar las concentraciones en espacios reducidos. Estamos atendiendo a los estudiantes de lunes a jueves por niveles. Lunes va primer año, martes segundo, miércoles tercero y jueves cuarto. ¿Por qué no trabajamos los días viernes? Debido a la carencia de docentes que tenemos. Y los quintos años los atendemos en el horario turno tarde, ya que el docente empata con la mañana y la tarde y van 3 días a la semana. En las escuelas se suspenden clases por la falta de profesores y maestros. En ocasiones son los mismos padres o representantes que terminan con dicho cargo. La otra alternativa es modificar la estrategia de organización para que los alumnos cuenten con los profesores adecuados en diferente horario. En definitiva, son muchos los factores que impiden en su totalidad la reanudación de las clases presenciales, entre ellos el alza en el número de contagios por la nueva variante Omicron, afectando tanto al personal educativo como a los alumnos. Marian Curvelo, Noticias UK. El Consejo Nacional Electoral Venezolano aprueba este 19 de enero la solicitud presentada por el Movimiento por el Revocatorio, mejor conocido como MOVER, para llevar a cabo la recolección de voluntades que revoquen a Nicolás Maduro del mandato presidencial. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela aprueba luego de 4 peticiones la solicitud para revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. El Movimiento Venezolano por el Revocatorio MOVER, conformado por media docena de pequeñas organizaciones políticas, es el principal promotor de la solicitud. Escuchemos a su vocero y líder, Nickmer Evans. Nosotros somos una agrupación de ciudadanos que va desde los sectores académicos, sindicales, gremiales, organizaciones y partidos políticos que hemos decidido formular la propuesta de activación del revocatorio en el espíritu de poder animar a que el resto de los sectores políticos y sociales puedan sumarse a esta convocatoria que estamos haciendo y el cumplimiento de la serie de requisitos para la activación del revocatorio. El grupo de organizaciones que iniciaron los trámites por la consulta contra el mandato del dictador chavista necesitarán recoger voluntades equivalentes al 20% del registro en Caracas y cada uno de los 23 estados del país. Oigamos la opinión de Evans con respecto a este procedimiento. Y creo que la activación del referéndum revocatorio lo encontraron también como una opción posible para tratar de desandar todo el desastre interno que existe en el chavismo en este momento. Así que podemos tener varios escenarios en relación con las causas. Primero, quizás la más probable, que es que ellos piensen que están sobrados y que no Se vamos tendrán a poder... solamente 12 horas para recolectar al menos 6.3 millones de rúbricas y si en una sola región no se alcanza el 20%, aunque en el resto se consiga, el procedimiento quedaría anulado. A pesar de eso, Evans asegura que no hay nada que perder. Entonces no hay nada que perder desde el punto de vista de la oposición venezolana ni desde el punto de vista de la voluntad de la ciudadanía, que lo que está buscando son mecanismos y salidas para poder restablecer el orden constitucional y la democracia en el país.
Recordamos que el 10 de enero de este año se cumplió la mitad del periodo de la gestión de Nicolás Maduro. En este sentido, el presidente interino Juan Guaidó dijo que el reto es unificar a los sectores democráticos y lograr condiciones para activar un evento plebiscitario y así lograr la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Comunicó para ustedes Paola Petrocelli, Noticias UCAP. El Consejo Nacional Electoral el pasado martes aprobó varias solicitudes para iniciar un proceso de revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. El 10 de enero de este año se cumplió la mitad del periodo del presidente Nicolás Maduro, quien accedió al poder mediante unas elecciones consideradas como fraudulentas por parte de la oposición y por más de 50 países. El país quiere votar, el país quiere decidir, el país quiere pacíficamente establecer su ruta. El revocatorio es un mecanismo de participación relativamente reciente, que está estipulado en la Constitución venezolana, el cual en cualquier caso dependería de un primer momento de una masiva recogida de firmas. Algunos analistas consideran que un referéndum no es una salida viable. Ni conviene ni es viable. ¿Por qué? ¿Por qué no conviene? Porque yo creo que allí el gobierno tendría a la oposición distraída durante 5 meses, 4 meses, 6 meses. La autoridad electoral anunció que la recolección de más de 4,2 millones de firmas requeridas para el referéndum revocatorio hacia el presidente de Venezuela se llevará a cabo el próximo miércoles, pero la oposición y distintos analistas criticaron condiciones que consideran que hacen imposible esta iniciativa. El miércoles no es posible hacerlo físicamente, aunque nosotros queramos, aunque nos coloquemos en todos los centros en cola, no habrá posibilidad de ni siquiera de llegar a un 70, 80% o 60% de las manifestaciones. La plataforma unitaria que concentra a los principales partidos de la oposición venezolana aún no ha emitido un anuncio oficial sobre su posible apoyo al proceso. Por otra parte, Juan Guaidó aseguró que no existe una buena intención por parte del CNE con este llamado tan apresurado. Desde la capital del país, Ariana Jiménez, Noticias UCAP. El Consejo Municipal de Baruta, en conjunto con el Servicio de Aseo Fospuca, aprobaron la orden de exoneración del pago de este servicio a los adultos mayores. El presidente del Consejo Municipal de Baruta, Jorge Luis Rincón, dio a conocer a través de una rueda de prensa la aprobación para exonerar a los adultos mayores del pago mensual del servicio de aseo que brinda Fospuca. Tras lo mencionado, algunos vecinos de dicho municipio afirman que con esta exoneración los adultos mayores podrán cubrir otros gastos. Sí, considero que los ayudaría mucho a ahorrar para pagar otros gastos como alimentación, medicina, transporte y otros servicios básicos, ya que la mayoría dependen solo de una pensión, que no llega ni siquiera a los $2, y algunos no cuentan con otra entrada de dinero. Asimismo, los adultos mayores que forman parte del municipio Baruta expresaron tal agradecimiento a su consejo municipal tras la exoneración de los pagos al servicio de Fospuca, pues esto suponía de una gran carga económica que muchos de ellos no pueden cubrir por sus altos costos. Yo pienso que ha sido una de las mejores iniciativas del Consejo Municipal de Baruta al exonerar a las personas de la tercera edad de la pesada carga que es la cancelación de las tarifas del aseo urbano. Por otro lado, algunos vecinos de los municipios cercanos al de Baruta manifestaron que esta iniciativa del Consejo Municipal, junto con el servicio de Fospuca, debería de extenderse a los otros municipios, ya que esto sería de gran ayuda para los adultos mayores. Sí debería de exonerar el pago a las distintas parroquias que está conformada por el Estado de Miranda, ya que es un municipio muy grande que cubre desde la parte de Chacaíto hasta Boca de Uchire. Y hay más necesidades de plan económico, salud, de bajos recursos de esos estados. Luego de escuchar las declaraciones de algunos vecinos del municipio Baruta y sus cercanías, se espera que el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, tome la iniciativa de exonerar del pago de Fospuca a los adultos mayores y poder extenderla en todos los municipios que dan vida al estado Miranda. Desde el estado Miranda, Patricia Sánchez, Noticias UCAP.
La salud mental se ha visto en riesgo con los aumentos de casos por COVID-19, afectando desde diversas perspectivas a la población venezolana. Nos encontramos en el Centro de Asistencia Psicológica, ya que recientes estudios han demostrado que la situación de estrés y ansiedad tras el aumento de casos de COVID-19 afecta a la población tanto de manera física como mental. Tras el aumento de casos y la llegada de la variante Omicron, la población se ha visto alterada, perjudicando su salud mental y elevando los índices de tristeza, depresión o ansiedad, desencadenando trastornos psicológicos que ponen en riesgo el bienestar de la sociedad. Se constituyeron en factores altamente estresantes que implicó cambios de esquemas de la vida total, del trabajo, de las relaciones en el trabajo, de la vida social, el cierre de actividades de recreación como el cine, el teatro. Ya volvieron algunas actividades deportivas, pero llevar tareas simultáneas desde la casa, manejar altos niveles de incertidumbre que sumados a todo esto hizo muy complejo y potenció los problemas de salud mental. No obstante, son muchas las instrucciones, recomendaciones y centros de ayuda que brindan apoyo y herramientas para sobrellevar la pandemia, preservando la salud mental. La primera recomendación es esencial, es estar vacunado. Sabemos, la evidencia científica nos indica que va a evitar que tengamos una enfermedad severa o lleguemos a morir del COVID. La segunda es usar el tapabocas, tener distanciamiento social. Entonces, ¿por qué parto de repente de dar instrucciones o recomendaciones a nivel, digamos, de bioseguridad más que a nivel emocional? Porque esta va a ser la primera barrera y que nos va a ayudar también a racionalizar. Es importante que nuestro pensamiento siempre esté centrado en el aquí y en el ahora. Y eso implica que debemos, por ejemplo, el manejo de la información que tengamos sea prudente. No estar leyendo constantemente sobre el COVID, estar viendo cifras, revisar las cifras de contagio, cifras de cuántas personas se han muerto debido al coronavirus, cuáles son las implicaciones de esto. No, vamos a centrarnos en la prevención, en evitar. Y eso nos va a colocar en un estado de más tranquilidad, actividad física. Todo esto nos va a ayudar a ir lidiando porque, bueno, tenemos 2 años y pico con la pandemia y se espera que van a continuar al menos otros 2 años más. Entonces, esto nos va a llevar a tener que aprender a convivir con todas estas circunstancias. Entonces, tenemos que rodear nuestra vida con todo lo que significa el COVID. Muchos son los factores que afectan a la sociedad en tiempos difíciles como la pandemia, sumándole el aumento de los índices de ansiedad, estrés, incertidumbre, depresión o miedo que pueden conllevar al deterioro de la salud mental. Los efectos físicos, mentales y psicológicos son tan importantes como cualquier otro en esta enfermedad. Los especialistas en salud psicológica llaman a velar por no solo la prevención de los contagios, el tratamiento y el plan de vacunación, sino también a reforzar y restablecer los centros de apoyo psicológico para aquellas personas contagiadas, familiares o cualquier persona que sienta su salud mental perjudicada. Oriana Hernández, Noticias UCAP. El presidente Maduro anunció mediante una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado martes la reapertura de las escuelas a pesar del aumento de casos de COVID-19. A pesar de la llegada de la variante Omicron al país, la variante de COVID más contagiosa hasta el momento, el presidente de la República insistió que es imprescindible continuar las clases presenciales, decisión que es apoyada por numerosos docentes a lo largo del país. Estoy en contra de volver a la modalidad online. Creo que hay que ajustarnos y saber que el COVID es una realidad mundial y que no somos el único país que estamos viviendo en esta pandemia, y que hay que tomar las medidas necesarias para continuar las clases presenciales, manteniendo pues todas las condiciones de bioseguridad necesarias, pero sin duda alguna, en el caso particular, en bachillerato, considero que la modalidad online ha traído un gran retroceso en la materia educativa, por lo que no estarían a favor ni apoyaría en ningún momento la vuelta otra vez a la modalidad online. De acuerdo a la ministra de Educación, Yelitza Santaella, el 94.3% del personal y alumnado se han reincorporado a las actividades académicas y más de 5.000 instituciones educativas han reabierto sus puertas desde el año pasado, puesto que más de 1.5 millones de niños y adolescentes ya han sido vacunados. Las clases regulares en Venezuela se resumieron el pasado lunes bajo estrictas medidas de bioseguridad. También por el trabajo de nosotros de asegurarnos que los chamos tengan sus tapabocas, etcétera, particularmente en el colegio donde yo estoy. Nosotros hacemos guardias en los recreos, ellos tienen espacios separados, aunque es relativo porque entonces ellos salen del colegio cuando terminan clases y lo primero que hacen es que se quitan el tapabocas y 5 muchachos se montan en un carro. Entonces ya todo el esfuerzo que de repente uno hizo en el aula, cuando ellos van a casa, ya como que se pierde un poquito. Si bien tanto docentes como alumnos han puesto su mayor esfuerzo para tomar las medidas necesarias y prevenir los contagios, en Venezuela se ha reportado un incremento del 89% de casos. Aún así, los docentes exigen encontrar una solución que no implique la vuelta a clases completamente en línea, ya que esta modalidad perjudica el aprendizaje de los alumnos. Lamentablemente las clases en línea funcionan, pero para los chamos de bachillerato, los niños de primaria, bueno, claro, a veces los niños de primaria tienen a su mamá al lado que los ayudan, etcétera, pero a los de bachillerato sí vi que se les afectó mucho. Pero los muchachos llegaron muy perdidos este año a clase.
En medio de toda la incertidumbre que nos ha proporcionado la pandemia por los últimos 2 años, es indispensable que, ya sea de forma presencial o en línea, representantes y alumnos apoyemos a los docentes para poder realizar todas nuestras metas educativas de manera satisfactoria y segura. Reportó Emilia Salgueiro, Noticias UCAP. Novak Djokovic fue deportado el pasado 16 de enero de Australia debido al incumplimiento de leyes australianas contra el COVID-19. El serbio se perderá el Australia Open, una de las competencias más importantes del mundo del tenis. El Tribunal Federal de Australia desestimó por unanimidad la apelación de Djokovic y fue deportado el 16 de enero. El gobierno federal australiano repitió en múltiples ocasiones que se deben cumplir las leyes estrictas y vigentes y que nadie está por encima de la ley. Los deportistas están presentando irregularidades en cuanto al seguimiento de las leyes y normativas anti-COVID. Más allá de la competitividad, existen unas reglas que tienes que seguir como deportista para poder participar en cada evento, para poder enfrentarte a los demás compañeros, para poder si quieres entrar al país. O sea, todos los países tienen unas normas para entrar. La ausencia de Djokovic genera mayor oportunidad a otros jugadores, quienes seguirán enfocados en el Australia Open, pero los fans extrañarán la presencia del número 1. Es un tipo reconocido, pues, y que mueve gente y que a la gente le gusta ver jugar a Djokovic, como también a los demás le gustaría enfrentar a Djokovic porque es un tipo de alto nivel. O sea, evidentemente le resta mucho, la repercusión es negativa porque pierdes un poco de nivel en el torneo con la ausencia de él, ¿no? La competición Roland Garros comenzará a exigir que los deportistas estén vacunados. Esta normativa pondría a Djokovic y a deportistas con la misma mentalidad en riesgo de quedarse fuera de esta competición. ¿Se repetirá lo mismo que con el Australia Open? Hay que evaluar qué tan importante o qué tanto impacto genera este torneo para él. Quizás no era lo suficientemente impactante como para romper su sistema de creencias y su sistema de toma de decisiones al no vacunarse. La situación de Djokovic y la nueva normativa del Roland Garros crean un nuevo precedente ante el manejo de la pandemia en competiciones de alto rendimiento. Los deportistas tendrán que decidir sus prioridades y actuar acorde a lo que crean mejor. Cristian Lazo, UCAP Noticias. El tratamiento homeopático está siendo utilizado por ciudadanos del país como un método complementario para contrarrestar los síntomas de las variantes del COVID-19. Desde comienzos de la pandemia, los medicamentos homeopáticos son usados como método complementario para tratar los síntomas de las variantes del COVID-19, debido a su accesibilidad y bajos costos. El venezolano le gusta mucho este tipo podemos decir, de utilizar plantas medicinales. Esta es una cultura que viene desde la época de la colonia y eso se sigue utilizando. A pesar de que la mayor parte de la comunidad médica aún no considera a la homeopatía como un método confiable para el tratamiento de los síntomas del COVID-19, especialistas en el área afirman que, aparte de ser un método eficaz, evita efectos secundarios que pueden provocar los medicamentos convencionales. Los que trabajamos con homeopatía y medicinas alternativas sí sabemos que funciona y no es que nada más que funciona, sino que evita efectos secundarios de las terapias convencionales y además evita el prolongamiento del COVID o el síndrome de COVID prolongado o de secuelas de COVID. Por lo general, el tratamiento homeopático se usa para contrarrestar los síntomas del COVID junto a la aplicación de medicamentos prescritos. La homeopatía no es que te sustituye 100% el tratamiento y los protocolos internacionales. Normalmente uno complementa con la homeopatía estos protocolos que ya se han establecido. Es importante destacar que la homeopatía es un método personalizado donde se toman en cuenta aspectos físicos y psicológicos para llevar a cabo un tratamiento, por lo que un tipo de remedio no funcionará para todo el mundo. Aunque existen muchas controversias alrededor de la medicina homeopática, es importante reconocer que ha sido una gran aliada para aquellas personas que no tienen acceso directo a medicamentos prescritos de farmacias o laboratorios. Incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce que la medicina tradicional o complementaria ha sido importante y con frecuencia subestimada en los servicios de salud. En caso de querer aplicar algún método homeopático, siempre recuerde consultar con un especialista en el área. Verónica Chinea, Noticias UCAP. El día 30 de diciembre del 2021, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual busca principalmente reducir a los 32 magistrados actuales.
Este proyecto de reforma, además de reducir el número de los 32 magistrados actuales, también busca la designación de nuevos magistrados junto a sus suplentes, para fortalecer un mejor manejo en sus salas para los ciudadanos. El Estado, en su obligación de dar una respuesta veraz y oportuna, tiene que buscar la manera de garantizarle a los ciudadanos que van al Tribunal Supremo de Justicia a buscar que se les garantice una justicia oportuna, una tutela judicial efectiva. Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia está conformado por 6 salas, en las cuales se distribuyen los 32 magistrados. Es por eso que el proyecto de reforma busca suprimir la mitad de magistrados por salas. Hoy día sabemos que cada sala está compuesta por 5 magistrados y la sala constitucional que está compuesta por 7. Esto es lo que nos da el número de 32. Y si pensamos en reducir, como dice el proyecto, a 2 magistrados de sala, tendremos que en vez de 5 magistrados habrían 3 y en vez de 7 magistrados habrían 5 en cada sala. En cuanto a la reducción de magistrados, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia busca reducir la cifra de los 32 magistrados actuales, para lograr así llegar a 20 magistrados que estarán distribuidos en las 6 salas. Reducir de 5 a 3 nos va a dar mayor complicación en cuanto a la cantidad y el volumen de casos para cada magistrado. El proceso es igual, o sea, cada magistrado recibe un expediente y en calidad de ponente depone ante los otros magistrados la solución que él cree al conflicto planteado. El proyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia sigue avanzando poco a poco. Es por eso que se espera que la segunda discusión de este proyecto sea llevada en los siguientes días del presente año. Les ha reportado Andrés Cadenas, Noticias UCAP. Con la llegada de la variante Omicron, los médicos piden mayor monitoreo para detectarla. La Academia Nacional de Medicina le pide al Ministerio de Salud monitorear de cerca y con cuidado los casos internos en busca de esta nueva variante. El Omicron no ha modificado en absoluto la forma de trabajo del centro médico, ya que el mismo se ha modificado, se ha afectado desde la aparición del COVID. Podríamos decir que se ha modificado en 3 aspectos, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista funcional. También se hace un llamado para extremar las medidas de bioseguridad y mantener la calma. De tal manera de que los pacientes que presentan la enfermedad no se encuentren en contacto con otros que tengan diferentes patologías y procedimientos, ya que se debe hacer un descarte del COVID antes de los pacientes sean hospitalizados en la clínica. Aún queda por confirmar si las vacunas existentes son efectivas para esta nueva variante. Sin embargo, estas seguirán siendo eficaces ante casos mortales y graves. Tras estas declaraciones, lo mejor es mantenerse informado y extremar nuestras medidas de bioseguridad. Valentina Raven, Noticias UCAP. Recientes investigaciones dirigidas por el doctor Arup Indra de la Facultad de Farmacia de la Universidad Estatal de Oregon sugieren que las vacunas contra el COVID-19 podían prevenir el cáncer de piel. El doctor Arun Indra lideró un estudio en el que apuntó que la vacuna de ARN mensajero, creada en un principio para combatir al COVID-19, podría tener beneficios en la prevención del cáncer de piel. Con la necesidad que trajo la pandemia del COVID-19, empezaron las primeras vacunas de ARN mensajero. Se abrió a partir de eso una gran brecha dentro de la ciencia para la investigación de curas para otras enfermedades que no sean el COVID-19. En este caso, el cáncer de piel, a través de la codificación de una proteína que normalmente producen los melanocitos, que vienen siendo las células de la piel que funcionan como la sombrilla en un día soleado. La investigación pudo realizarse en el laboratorio de la Universidad Estatal de Oregon al utilizar a un ratón que recibió una dosis de la vacuna para observar el funcionamiento de la proteína TR1, conocida por ser protectora ante los rayos ultravioleta. Para las personas que nos están escuchando, yo les recomendaría que se dejen llevar, y más que se dejen llevar, que confíen en la ciencia. Esto de la pandemia fue, dentro de todo lo negativo, una oportunidad y está abriendo muchísimas puertas.
El doctor Rafael Salazar afirmó que los descubrimientos hechos producto de la pandemia permitirán mejorar todas las áreas de la medicina, siempre y cuando estemos dispuestos a confiar en la ciencia. Por su parte, el ingeniero Jesús Salazar ofreció la siguiente opinión. Producto de toda la investigación me parece maravilloso, creo que se abren las puertas para una cantidad de procedimientos utilizando la misma tecnología que van a ir en beneficio de la humanidad. Cada día la ciencia avanza un paso más y nos trae nuevas expectativas para el futuro. Los invitamos a hacer seguimiento de esta noticia junto a nosotros para poder mantenerse informados sobre la evolución de esta investigación. Presentó Ana Cristina Salazar, Noticias UCA. Los Leones del Caracas quedan oficialmente eliminados en el round robin del béisbol venezolano, tras sufrir varias derrotas que los depositan en el penúltimo lugar de la clasificación. El equipo capitalino comenzó el round robin como uno de los favoritos para llevarse el título de este año. Sin embargo, 9 derrotas en sus primeros 10 juegos lo hundieron hasta el fondo de la tabla, lo cual produjo un descontento masivo en los aficionados de este equipo. Considero que la postemporada de los Leones ha sido un poco decepcionante porque en verdad la pretemporada había jugado muy bien, nos había ilusionado bastante, habíamos quedado terceros, pero al llegar a la postemporada todo se vino abajo, entonces esperemos que el año próximo podamos tratar de luchar por el título. El sentimiento que predomina en los aficionados tras esta eliminación es decepción y tristeza, pues a pesar de que el equipo no fue dominante en la temporada regular, esperaban un mejor rendimiento del mostrado en el round robin. El equipo se veía muy competitivo, sin embargo, no cumplieron las expectativas las cuales yo esperaba. Casi 12 años han pasado desde la última vez que los Leones del Caracas quedaron campeones de la LVP, transformándose en una de las peores rachas que este equipo ha tenido en su historia, produciendo que los aficionados señalen a la gerencia general como la mayor culpable de los malos resultados. Sin duda alguna, la única responsable del declive de los Leones del Caracas en los últimos 10 años ha sido la gerencia. Ha tomado unas decisiones pésimas en cuanto a las contrataciones y a los cambios que ha realizado. A pesar de la eliminación, los Leones del Caracas y sus aficionados afrontan el futuro con la esperanza de que algún día vuelvan a ser el equipo ganador que dominó la LVP hace unos años atrás. Tulio González, Noticias UCA. España sorprende al mundo este miércoles al reconocer oficialmente a las mascotas de compañía como parte de un miembro más de la familia. Este cambio en el estatuto jurídico se debe a una triple reforma legal del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue aprobada oficialmente el 2 de diciembre por el Congreso de los Diputados y publicada el 16 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. En el documento no especificaba la fecha de vigor, por lo cual se aplicaría la vacatio legis, es decir, 20 días después de su publicación en el BOE. No, eso no debería ser una ley, eso debería ser sentido común. España, bueno, es el país promotor de esta nueva ley y todos los países a nivel mundial deberían acatar esa ley. Los perros tienen los mismos derechos que las personas, deberían tener los mismos derechos, ser educados, ser bien cuidados, ser bien alimentados. La química de los animales con sus dueños crea un apego emocional que ayuda a explicar por qué significan tanto para la gente y le da legalidad para ser considerados como miembros de la familia. Además, se ha demostrado que los animales de compañía provocan una actividad emocional positiva en la segregación de hormonas como endorfinas y oxitocina, que reducen los niveles de estrés, ritmo cardíaco y presión arterial. Así como tenemos la responsabilidad de tener hijos, tenemos mascotas, hay que cuidarlos también, porque ellos son parte de la familia. Y no solamente las mascotas, hay que cuidar todo tipo de animal, porque en verdad que eso es como yo digo que es es como el equilibrio del mundo, y para eso ellos están y nosotros también. Destacando que se debe seguir concientizando sobre el maltrato y abandono animal que se ha ido incrementando con el tiempo. La sociedad cada vez se interesa menos por el bienestar de los animales sin darse cuenta que estos seres vivos son parte fundamental de nuestro entorno. Poco a poco se ha conquistado nuevos avances a través de la promoción respecto al tema en diferentes países. Yo hago un llamado al mundo como tal, no simplemente a mi país, al mundo como tal. Así los seres humanos respetarían más el ecosistema, la vida natural, los seres vivientes, reflexionáramos internamente por dentro
de lo que tengamos de nuestro corazón hacia afuera, y así seríamos mejor ciudadanos. El amor que brinda estos animales es tan puro y especial que con tan solo una mirada podrás notarlo. No te juzgará por lo que tienes, tu aspecto o tu forma de ser, y estará contigo en las buenas y en las malas. Se conocen historias de la entrega y disposición de estos animales, que prefieren tomar un riesgo o entrar en peligro por salvar o ayudar a su persona favorita. Sigamos expandiendo este amor al resto del mundo. Reportó para ustedes Maricel Marcano, Noticias UCAP. Y con esta información ponemos punto final a esta emisión de Noticias UCAP. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta una nueva oportunidad.